Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos todavía en este Festival Universitario del Agua, donde vamos a analizar ahora un tema que ha sido central en los últimos años y ahorita Aurora nos va a platicar un poquito más de ello. Hemos escuchado mucho de los contaminantes emergentes que están creciendo, que están afectando a las personas y a los ecosistemas, pero cómo los afectan, realmente nos afectan, cómo se producen, qué son. Pues para eso invitamos a Aurora Espadas, Pate Espadas, para explicarnos un poquito. Antes de darte la palabra, Aurora, me gustaría presentarte muy rápidamente. Aurora es doctora en Ciencias Ambientales, ingeniera bioquímica y maestra en Ingeniería Ambiental por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y también es la presidenta de la Asociación Young Water Professionals México de la International Water Association. Actualmente es investigadora en la Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en los procesos biológicos e híbridos, como tecnologías de tratamiento y recuperación de metales, tratamiento de aguas y efluentes contaminados y la remediación de sitios impactados por la minería. Aurora, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y por el tiempo para compartir esta presentación, misma que ya estoy aquí proyectando. De manera que, bueno, el tema de nuestra plática del día de hoy será explorar de manera breve pero concisa el tema de los contaminantes emergentes, ¿no? Primero veremos qué son, algunos ejemplos de ellos, y después platicaremos, bueno, cuáles son las posibles consecuencias de esto, de la presencia de estos en los ecosistemas y para nosotros, ¿verdad? De manera que, bueno, vamos a empezar viendo entonces qué son los contaminantes emergentes, ¿no? Y el nombre de por sí como que quizás nos sitúa en un contexto, ¿no? Porque la palabra emergente, quizás la palabra contaminante nos suena un poco más, pero la palabra emergente nos hace pensar que es algo que surgió de repente o que no ha sido un problema del pasado, sino que más bien es un problema que con el paso del tiempo, es decir, ahora en el presente, tenemos esta preocupación que surge por la presencia de compuestos. Cuando hablamos de contaminantes emergentes, hablamos de diferentes, es decir, puede incluir diferentes sustancias o compuestos, ¿verdad? Y es que es una preocupación o un tema que no solamente es a nivel local, sino que es a nivel mundial, porque como ha sido su aparición más bien, se ha podido estudiar o se está estudiando más bien a partir del presente con muchos esfuerzos en la ciencia y a raíz de observar lo que se ha analizado en las matrices ambientales, sobre todo en el agua, bueno, pues eso ha reflejado que estos contaminantes o estos compuestos pues tienen un efecto sobre los ecosistemas acuáticos y también podrían tener algún efecto sobre la salud humana. Esto ha ido avanzando, como decía, como poco a poco, se ha ido explorando, se continúa estudiando, pero aquí, por ejemplo, en las imágenes, lo que yo quería compartir es que con el paso del tiempo hemos incluido productos que a lo mejor hace muchos años atrás no existían, ¿verdad? Hemos ido mejorando quizás en algunas cosas, pero eso también ha originado nuevos compuestos, a lo mejor un uso más extensivo de productos y poco a poco eso se ha acumulado en el presente y ahora vemos efectivamente un efecto o consecuencia de esto, ¿no? Entonces, esa es una definición, digamos, general. Y nace de la observación y de los análisis que se han desencadenado. Ahora, como les decía, pues bueno, abarca un gran número de compuestos o sustancias, es decir, hay varios, muchos. Si pudiéramos nombrarlos, probablemente no terminaría o terminaría por excluir algunos. Sin embargo, sí los podemos clasificar en grupos de acuerdo a donde pertenecen y muchos de ellos podrían caer en los rubros de microplásticos, que es un tema que últimamente también se ha explorado bastante, los medicamentos o fármacos. También tendríamos este tipo de compuestos en los productos de higiene personal, también en algunos pesticidas o plaguicidas y en algunos otros como las pinturas, aditivos y por ahí podríamos empezar a nombrar muchas sustancias que caerían dentro del concepto de contaminantes emergentes. Algunos otros, por supuesto, serían también las nanopartículas,
que tampoco tienen mucho tiempo, que por ahí empezamos a trabajar con nanopartículas y algunas otras cosas que usamos cotidianamente y que están en alguna de estas categorías, ¿verdad? Dentro de ellos podríamos mencionar a los detergentes y dentro de los fármacos algunos ejemplos como los compuestos o los productos o pastillas hormonales y una gran variedad de compuestos, ¿no? Como son muchos, en esta plática vamos a platicar o nos vamos a centrar en dos de ellos. Vamos a hablar por un lado de los microplásticos y por el otro de los fármacos o medicamentos para poder explorar un poquito la explicación con ellos. De manera que lo primero que haremos será hablar de los microplásticos. Y es que es un término, o sea, plásticos como tal, probablemente lo hemos utilizado como palabra y hemos hecho uso de ellos desde hace muchos años. Sin embargo, el término microplástico como tal nace, pues podríamos decir que no hace mucho, porque fue en el 2004 cuando se empieza a utilizar ese término. Y es que el término micro, colocarlo antes, pues nos hace alusión al tamaño de la partícula, a que son partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros de ancho, ¿verdad? Por ahí vemos aquí en la figura un ejemplo para cuánto es eso, ¿no? Pues entre la goma de un borrador, un crayón y la puntita de un lápiz de grafito, por ahí tendríamos esas medidas, ¿verdad? Es muy pequeño, por eso el término de los microplásticos. Y es que ocurre también de la observación, ¿verdad? A partir de que se pueden visualizar o se pueden detectar en el agua, por ejemplo, ¿verdad? A raíz de esta curiosidad científica y de hacer los análisis, pues a lo mejor empezaron por algunas muestras ambientales y de repente ya podrían, conforme hacían muestreos en otros sitios, pues se han encontrado este tipo de microplásticos en lugares donde a lo mejor pensaríamos que no tendría sentido que llegaran, o cómo llegaron, nos preguntaríamos, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para llegar ahí esas partículas de plástico? Y estos lugares pues serían, por ejemplo, la Antártida, el Ártico, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegó ahí a esa partícula o esas partículas? Porque hablamos también de cantidad de ellas, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, se ha visto en algunos productos comerciales, por supuesto, en algunas fauna, ¿no? En algunos ejemplares de los ecosistemas acuáticos, también se ha observado en el aire, también en algunas o en muchos eh, recursos hídricos, por ejemplo, en la lluvia, agua superficial, agua de las montañas y demás. Entonces, conforme se ha ido estudiando, se ha podido detectar la presencia de estos microplásticos en diferentes sitios. Y esto pues probablemente no es lo mejor que hubiéramos querido, ¿verdad? Sino que se ha podido estudiar de esa manera. Y bueno, es que como por dónde se hubieran podido ocurrir estos microplásticos, ¿no? Pues algunos pueden estar ya en los productos como microesferas, es decir, puede ser como un residuo que quedó ahí y que entonces lo podemos observar. Otros puede ser que durante el proceso o alguna parte del moldeado de los objetos se pueden escapar algunos gránulos del plástico y entonces pues dispersarse. Otros lo que se cree es que de los fragmentos o desechos más grandes, imaginemos plásticos como las bolsas, quizás como una botella, algo grande, con el paso del tiempo se van erosionando o se van degradando parcialmente y se liberan entonces partículas más pequeñas, ¿verdad? Esto ha sido de los planteamientos de por dónde vienen estos microplásticos, ¿no? Entonces, las fotografías también que observamos son muestras de donde han podido tomar estas y a incluso medir, ¿no? Estas partículas que son muy pequeñitas y que de la colección del muestreo pues se puede hacer el análisis y clasificarlas, tratar de encontrar de dónde vienen, qué son, cuánto miden, ¿no? Entonces esas han sido algunas de las fuentes, sin embargo pueden existir otras, ¿no? Es decir, como les decía, es un problema que a lo mejor se observa ahora, pero si hablamos de que puede ser que proviene de desechos antiguos, pues bueno, a lo mejor fue de la basura o de estos desechos plásticos mayores
que se desecharon hace mucho tiempo, ¿verdad? Y eso puede sumarse si es que en la actualidad se sigue haciendo un uso intensivo del plástico. El plástico generalmente está hecho para utilizarse y dura a lo mejor una fracción de tiempo en su uso, pero no más allá de eso, ¿verdad? A lo mejor es un empaque, a lo mejor es algún contenedor, pero lo utilizamos y a lo mejor es una vez el uso que le damos y después hay que desechar. Esa parte es, lo utilizamos muy poco tiempo y si hablamos en tiempos de degradación ambiental, dura mucho tiempo en que se pueda degradar. A diferencia de las cuestiones orgánicas como una cáscara de plátano, como una cáscara de fruta, que podemos pensar que el tiempo en el que se puede biodegradar es más corto, para los plásticos es sumamente diferente. No puede desaparecer, digamos, de una manera rápida. Tarda mucho tiempo su presencia en el ambiente y durante ese tiempo puede ocurrir que se generen estos microplásticos a partir de estas más grandes, ¿no? Entonces, bueno, también es un punto importante. Entonces, les comentaba que a partir de la detección de estos microplásticos, pues los científicos que han observado han muestreado diferentes lugares y en la realidad, lastimosamente, se han visto en todas las partes donde han querido buscar. Se ha visto en los océanos, en aguas profundas, se ha visto en las zonas del Ártico y en todas han encontrado alguna evidencia sobre la presencia de estos microplásticos, ¿verdad? Y decíamos, bueno, ¿cuál podría ser la razón? Bueno, a lo mejor en la escala del tiempo no sabemos desde cuándo están ahí, porque pueden degradarse las pequeñas piezas de plástico. Podemos hablar en la escala de décadas para que puedan desaparecer por completo, ¿verdad? Y eso al mismo tiempo, el estar presentes en el ambiente, pues representa, por supuesto, que su presencia expone a las especies a estas partículas. Y entonces, pues ahí tendríamos que hablar sobre quién habita estos espacios, estos ecosistemas. Si pensamos en los océanos, pues hablamos de toda la fauna que está ahí conviviendo, pero también podríamos hablar de la cadena alimenticia y entonces pensar que nos alimentamos de algunas de estas especies acuáticas, como los mariscos y demás, que podemos tomar agua de ciertas fuentes que a lo mejor pudieran contener los microplásticos y demás. Entonces, entre toda esta perspectiva es donde se realizan actualmente los estudios para saber cuál es el efecto en los ecosistemas, en las especies, cuál es el efecto también para la salud humana. Entonces, eso es lo que actualmente está emergiendo, lo que se está realizando en lo particular. Y en esta fotografía lo que vemos es tomado de un artículo de Nature donde observamos que en los estudios que realizan, en las muestras que toman, han podido encontrar microplásticos en especies marinas como las tortugas. Tortugas muy pequeñitas, una recién nacida, y por ahí vemos en esta fotografía una escala donde podemos observar lo pequeñas que son esas partículas de plástico que fueron encontradas en el espécimen que fue muestreado, ¿no? Entonces, ha sido alguna de las evidencias que han podido también corroborar y centrar, por supuesto, que la importancia de trabajar y encontrar un manejo adecuado, hacer las medidas que correspondan para evitar escenarios pues un poco como estos que no queremos ver, ¿verdad? Entonces, son algunas de las perspectivas sobre los microplásticos que actualmente podemos ver en los esfuerzos, ¿no? Otro de los contaminantes de los microcontaminantes o los contaminantes emergentes que habíamos platicado al inicio, pueden incluir a los productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos o los medicamentos en general, pues bueno, son por supuesto consumidos para tratar algún mal o enfermedad y están hechos para ser precisamente inocuos cuando se ingieren, tanto así que alguna proporción de ellos se metaboliza, es decir, cuando lo tomamos, pues hace el efecto que corresponde. Si lo tomamos para eliminar un dolor, pues hará su función, pero hay una parte del medicamento
que se excreta o que sale de nuestro metabolismo y puede ser incluso sin algún cambio en la estructura química, ¿verdad? Entonces puede eliminarse. Y esa sustancia, esa estructura química que tiene el contaminante, pues se elimina. Y entonces, como se consume, pues va a parar a las aguas del drenaje, ¿verdad? Pues se colecta dentro de las aguas residuales. Y bueno, ahí entonces en este camino por donde viajan los medicamentos, repito, esa puede ser una de las formas, ¿no? Lo que secretamos. Vamos a ver algunas otras. Y bueno, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues hablábamos de pueden ser medicamentos que cumplan una función de analgésicos, antiinflamatorios, a lo mejor antidepresivos, los antibióticos, los antihipertensivos, algunas hormonas, y una gran variedad de medicamentos que podríamos mencionar que pueden ser consumidos, porque hablábamos, bueno, tratan alguna de las enfermedades, ¿no? O puede haber una gran variedad. ¿Cuántos de ellos puede haber? Pues muchos, muchos medicamentos, ¿no? De manera que este escenario también ha dado pie a que se hayan encontrado estos compuestos en alguna concentración. Aquí en el caso de los farmacéuticos podríamos hablar de concentraciones muy pequeñas, en la escala quizás de los nanogramos por litro, o sea, partes muy, muy, muy pequeñitas. Sin embargo, también su efecto pues está siendo estudiado, ¿no? Y es porque se encuentra pues en diferentes matrices ambientales. Particularmente ha preocupado su presencia en el agua. En agua y también no solamente en agua superficial, hablando de los lagos, los ríos, los arroyos, el agua de mar, sino también en agua subterránea. Por supuesto, su presencia en afluentes y efluentes de las plantas de tratamiento. Eso quiere decir que pues están bastante dispersos o presentes en diferentes formas en el agua, ¿no? En prácticamente en diferentes partes donde se han muestreado, se han encontrado, ¿no? Y vemos algunos ejemplos en la parte de aquí, en la parte inferior. Cuando nosotros tomamos un medicamento, bueno, sabemos la función que corresponde, pero químicamente tiene una estructura. Y es esta estructura la que con el tiempo o con la presencia o su distribución en el ambiente causan estos problemas, ¿verdad? Algunas estructuras son complicadas químicamente hablando, quizás algunas como las podemos ver aquí, o hay otras incluso más complejas que entonces ya representan un reto. Algunos de ellos reciben o pueden ser persistentes, lo cual significa que tampoco pueden degradarse fácilmente, sino que su estructura permanece mucho tiempo en el ambiente y esa permanencia, aunque yo les decía que a lo mejor están en pequeñas proporciones, si se acumula o si permanece por mucho tiempo, como decíamos, pues entonces sí tendría un efecto negativo, ¿verdad? En diferentes cuestiones, dependiendo de los factores ambientales y por supuesto de las particularidades de la estructura del contaminante, ¿no? Entonces, ¿cuántos farmacéuticos podríamos mencionar? Pues muchísimos. Yo coloqué solo algunos ejemplos, sin embargo, puede ser incluso que hayan algunos otros mucho más presentes que aquellos, ¿no? Estaríamos hablando de que en un cálculo aproximado, quizás entre 3,000 y 4,000 productos farmacéuticos, y que dentro de los retos para encontrar análisis o estudio de estos contaminantes que decíamos que están en unas proporciones quizás muy pequeñas, pues ha sido un reto analítico, es decir, así como en los microplásticos, diríamos la observación, imagínense la colecta, el análisis de las muestras, en los farmacéuticos diríamos, bueno, si hay tan poquito o una gran cantidad de productos, ¿cómo hacemos para analizar o detectar todas esas cantidades de moléculas químicas que pueden estar presentes en una muestra de agua y en una concentración tan pequeña? Eso a los inicios de los estudios de estos contaminantes emergentes representó en sí mismo un reto
para los científicos. Una vez evolucionaron los equipos y los métodos de detección, entonces se permitió o fue posible poder estudiar en mayor detalle lo que ocurre con estos productos. De manera que actualmente los estudios están en desarrollo tanto para estos productos farmacéuticos como para los microplásticos. Se hacen grandes esfuerzos, se hacen experimentos, a lo mejor la mayoría de ellos, en el caso de algunos, son experimentos in vitro, ¿verdad? Para poder estudiar el efecto en algo controlado dentro del laboratorio, entender cuál es el comportamiento de los contaminantes, tratar de discernir, desenredar cuál es ese efecto para documentarlo de una mejor manera, poder enfrentar esta situación que en la actualidad se está evaluando que sí puede tener algún riesgo, un impacto en los diferentes, no solo para el ecosistema, sino también puede ser para la salud humana, ¿no? Y en el caso particular de los farmacéuticos, alguna de las cosas que podríamos preguntarnos, además del, por supuesto que los tenemos que consumir cuando es necesario, pero alguna de las cosas que podríamos hacer, pensando qué podría yo hacer en el caso de los farmacéuticos, pues evitar quizás la automedicación, ¿verdad? Para no ocasionar un consumo excesivo de medicamentos que a lo mejor no son apropiados para tratar lo que tenemos y que vamos a desechar en el ambiente. O por otro lado, si tenemos productos o de algún tipo en nuestro poder y no los consumimos en su totalidad y después tenemos que descartarlos o ya no los utilizamos más y entonces han llegado a su fecha de caducidad, desecharlos de una manera apropiada, evitar tirarlos en los residuos normales, evitar tirarlos por el drenaje, buscar los contenedores apropiados. Generalmente en en los hospitales pueden recibir o tener habilitados algunos contenedores apropiados para descartar medicamentos caducos y de esta manera que puedan ser recogidos, recopilados y tratados o desechados de la manera apropiada y de esta manera estaríamos evitando cargar su presencia en matrices como el agua, ¿no? Entonces eso podría ayudarnos desde lo que nosotros podemos hacer en las casas para tratar de ayudar en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los contaminantes emergentes que hemos revisado hasta este punto? La mayoría de ellos, como unos puede ser porque están en bajas concentraciones, porque son estructuras químicas a lo mejor un poco peculiares o simplemente porque no se han considerado para que el tratamiento sea adecuado para eliminarlos. Los sistemas de tratamiento convencional de las aguas municipales generalmente no son o no van a permitir removerlos, ¿verdad? Puede ser que muchos de estas estructuras pasen por los sistemas de tratamiento sin que exista algún cambio en particular. Por el contrario, podría hacer alguna reacción o algún acompañamiento diferente. De manera que lo que habría que, como decíamos hace un momento, hay que evitar entonces que nuestros sistemas estén sobrecargados con la presencia de estos fármacos. Lo siguiente sería, bueno, esto va de la mano con la investigación y el análisis. Tenemos o continúa en desarrollo. Por un lado, hay ya resultados preliminares como efectos que yo les decía, a lo mejor in vitro, muestreos de aguas de diferentes sitios, en plantas de tratamiento, en ríos, en lagos, para detectar la presencia y en qué cantidad, cuáles medicamentos y algunos estudios para verificar cuál ha sido su efecto en poblaciones acuáticas y en algunas otras, ¿no? Está precisamente transcurriendo esa investigación. Se mantiene también el reto científico de poder colaborar y avanzar en materia de estos contaminantes, de los microplásticos también, un tema de preocupación que decíamos emergente, que surgió ahora, que a lo mejor antes no teníamos y que se trabaja en él. Por otro lado, en cuanto a las regulaciones, pues
También o más bien no existe en la realidad que se contemplen estos como tal, como contaminantes o que exista dentro de las normatividades. Y esto estoy hablando a nivel mundial. Quizás el único país que está contemplando ya dentro de la normativa sea Australia, y los demás tienen una lista de contaminantes, como hoy los hemos mencionado, a lo mejor dentro de los fármacos, y que dicen hay que observar, hay que estudiar cuál es el efecto de este contaminante, su presencia, qué es lo que puede acarrear, y entonces hay como listas donde se están cuidando u observando, ¿verdad? Para que en el momento que se cuente con todos los estudios y las pruebas puedan entrar entonces en la regulación. Por ahora, repito, ese es como el escenario general. Y de una manera similar, el impacto en el ambiente y en la salud, pues también está siendo estudiado o desarrollado, ¿no? Como sucede con la cuestión de los estudios, en la escala del tiempo, la observación es importante, ¿verdad? A lo mejor cuando empezaron a liberarse al ambiente, pues no notábamos, no había, ¿verdad? No existía un estudio, o muy probablemente, como yo les contaba con los contaminantes emergentes, a lo mejor ni siquiera lo podíamos medir en el pasado, cuánto había de ellos y dónde. Ahora se cuenta con muchas herramientas y ya se está haciendo esfuerzos para estudiar efectivamente cuál es el impacto ahí en el ambiente y en la salud. Y por supuesto, con toda la información que ahora hay, con lo que sabemos hasta el momento, con los estudios, los avances, la documentación que actualmente tenemos, pues bueno, ya se están tomando acciones, ¿verdad? Para poder prevenir en el caso de liberar demasiados contaminantes, tanto como hablando en el caso de los fármacos, o si pensamos en los productos de higiene personal, o si pensamos en los microplásticos. Hay medidas que se están implementando y de manera que se evite, ¿verdad? A lo mejor todavía no se sabe a ciencia cierta o se sabe una parte de la información, pero tampoco se quiere agravar la situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir, tratar de evitar en lo que esté en nuestras manos, pues seguir aumentando o contribuyendo de manera negativa a la presencia de estos contaminantes en el ambiente, ¿verdad? Entonces, todo lo que se pueda hacer se debe ejecutar como las medidas para poder evitar entonces que si es que existe todos estos efectos adversos, pues puedan hacer o continuar haciendo reflejo en el ambiente y en la salud, como varios estudios ya lo han revelado. Lo hemos revisado brevemente, bueno, el impacto en los ecosistemas acuáticos, y por supuesto si siguiéramos entonces efectos en la salud humana también podrían ser importantes. Aunque decía que por ahora están en investigación y depende por supuesto de las cantidades y de los efectos. La particularidad de las sustancias, ¿verdad? Y la reacción que éstas puedan tener al ser liberadas en las matrices ambientales y después dentro de los metabolismos de las especies en los ecosistemas. De manera que lo mejor que podríamos hacer es prevenir, como ya lo he mencionado en el último punto, informarnos de manera efectiva, ¿verdad? Tener o tratar de leer sobre qué es lo que podemos hacer, cuáles son los productos que podemos tratar de evitar. Muchos de los que ahora están en el mercado ya también han podido evitar algo de eso, hacer un uso y disposición consciente de todos ellos y pensar, por supuesto, que nuestras acciones sean y piensen en un futuro sostenible con nuestras acciones conscientes como sociedad, ¿no? De manera que, bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Creo que la presentación que nos realizas ha sido muy valiosa y sobre todo porque nos explicas el tema, pero nos dices qué podemos hacer, ¿no? Y como bien lo mencionabas al final, la prevención siempre será la mejor solución, ¿no? Entonces, actuar, pensar todas nuestras soluciones o todas nuestras acciones desde antes de emprenderlas, tendrá mayor impacto que actuar al final, ¿no? En la remediación, etcétera. Te agradecemos muchísimo, Aurora, que nos hayas acompañado y nos vemos a los demás en media hora para hablar ahora sobre humedales. Muchas gracias. Hasta luego.